Imagina por un momento la escena. Una noche tranquila en el Atlántico Norte, estrellas tan nítidas que casi parecen clavadas en un cielo de cristal y un mar tan calmado que los marineros lo describieron como un espejo perfecto. En medio de ese silencio, avanza un coloso de acero, el mayor objeto en movimiento jamás construido por el ser humano. Y sin embargo, está a punto de desaparecer para siempre bajo las aguas en menos de 3 horas. La pregunta es inevitable: ¿qué pasó realmente con el Titanic? Porque la historia estándar suele resumirse en chocó con un iceberg y se hundió, pero la verdad es mucho más compleja, inquietante y sorprendente. De hecho, lo más extraño es que varias de las causas del desastre estaban presentes desde mucho antes de que zarpara. Y más adelante verás cómo algunas decisiones aparentemente menores se convirtieron en piezas decisivas de una tragedia que el mundo creyó imposible. La noche del 14 de abril de 1912, poco antes de las 11:40, los vigías en la cofa del Titanic vieron algo que los desconcertó: una mancha oscura inmóvil frente al horizonte. Parecía una sombra suspendida sobre un mar demasiado quieto. Cuando dieron la alarma, el oficial Murdoch ordenó virar, pero el impacto era ya inevitable. Lo curioso es que muchos sobrevivientes aseguraron no haber sentido un choque violento, sino una especie de vibración suave, casi un desgarrón silencioso. Otros, en cambio, describieron un crujido metálico que recorrió el casco como un susurro siniestro. Y aquí surge el primer misterio: ¿cómo pudo un impacto suave abrir una serie de fracturas mortales a lo largo del costado? Más adelante veremos la respuesta, pero la idea de que el Titanic era indestructible nunca fue del todo cierta. Incluso la famosa frase «ni Dios puede hundirlo» parece ser más un mito popular que una declaración real. Lo que sí es seguro es que la confianza en su seguridad influyó en decisiones cruciales aquella noche, y también en algo que hasta hoy genera debate: la sospechosa demora en reducir la velocidad a pesar de los numerosos avisos de hielo. Porque aunque cueste creerlo, horas antes del choque ya se habían recibido varios mensajes advirtiendo de icebergs en la zona. No uno ni dos, sino hasta 7 reportes distintos. Algunos fueron ignorados porque la oficina de telégrafos estaba ocupada con mensajes privados de pasajeros acomodados. Otros ni siquiera llegaron al puente. Es un principio inquietante que se repite una y otra vez en la historia del Titanic. Información crítica perdida entre el ruido. Pero incluso con esos descuidos, el Titanic pudo haber sobrevivido al impacto si no hubiera tenido un enemigo oculto desde su propia construcción. El acero del casco, sometido a análisis años después, mostró una fragilidad particular a bajas temperaturas. Esto significa que, en la gélida noche del Atlántico, se comportó menos como un metal resistente y más como un material quebradizo. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Parte de los remaches que unían las planchas estaban hechos a mano con hierro de calidad inferior, porque la demanda industrial de piezas era tan alta que el astillero tuvo que recurrir a herreros externos y a técnicas tradicionales para completar zonas críticas. Este detalle, aparentemente menor, tuvo consecuencias enormes. En vez de doblarse o deformarse, los remaches reventaron hacia afuera como botones bajo presión. Y esa reacción permitió que el iceberg abriera múltiples grietas a lo largo de varios compartimentos. Lo realmente sorprendente es que el Titanic podía mantenerse a flote incluso con 4 compartimentos inundados, pero aquel daño silencioso afectó a 5. Esa diferencia mínima selló el destino del barco. Sin embargo, una parte esencial de la tragedia ocurrió incluso antes del choque. Cuando los vigías subieron a la cofa aquel día, descubrieron que los binoculares que solían utilizar no estaban allí. Habían quedado guardados por un oficial que fue reemplazado en el último minuto antes de zarpar, y la llave para acceder a ellos nunca llegó a manos del nuevo equipo. Es tan absurdo que parece inventado, pero es real. La tripulación estaba navegando a toda velocidad en una zona de hielo, de noche, sin binoculares. Y si esto ya es difícil de creer, espera a escuchar el siguiente dato.
Algunos expertos han sugerido que la refracción atmosférica de aquella noche extremadamente fría pudo distorsionar la silueta del iceberg, haciendo que se confundiera con el horizonte. En otras palabras, una especie de espejismo natural habría ocultado parcialmente el peligro, retrasando su detección en los segundos más críticos. Es un fenómeno raro, pero posible, y si es cierto, convierte el choque en una coincidencia aún más fatal. Pero el error humano tuvo un papel igual de grande. Ninguno de los oficiales del Titanic tenía entrenamiento formal sobre cómo maniobrar ante un iceberg. Suena increíble, pero en 1912 no existía un protocolo claro. Algunos afirmaban que lo correcto era virar bruscamente para esquivar el obstáculo. Otros defendían reducir velocidad antes de cualquier maniobra. Esa falta de consenso generó una reacción tardía y descoordinada, y lo peor es que, más adelante verás, esta imprecisión ni siquiera fue el mayor fallo humano de la noche, porque a varios kilómetros del Titanic había otro barco, el SS Californian, detenido por el hielo. Sus marineros vieron las luces de un transatlántico en la distancia y notaron que parecía detenerse. Incluso presenciaron señales luminosas, pero no las interpretaron como pedidos de auxilio. El operador de radio del Californian, exhausto tras horas de trabajo, había apagado el equipo minutos antes del choque. Si hubiera esperado solo un poco más, habría recibido los mensajes desesperados del Titanic. Lo más desconcertante es que algunos tripulantes del Titanic aseguraron ver las luces de un barco cercano que parecía moverse y luego desaparecer. Durante décadas se discutió si ese barco era o no el Californian. Las investigaciones oficiales ofrecieron conclusiones ambiguas, pero la evidencia sugiere que ambos barcos estuvieron peligrosamente cerca, separados por un cúmulo de malentendidos, señales no interpretadas y una cadena de pequeños errores que, juntos, costaron cientos de vidas. Lo realmente extraño llegará después, cuando veamos cómo respondió el Carpathia, porque mientras el Californian dormía, el RMS Carpathia, mucho más lejos, se convirtió en la única esperanza. Cuando su operador de radio recibió la señal CQD y luego el SOS, avisó al capitán Rostron, quien tomó una decisión casi temeraria. Ordenó apagar la calefacción, cortar servicios no esenciales y redirigir toda la energía a los motores para alcanzar la máxima velocidad posible. Lo hizo en plena noche, sin certeza de la ubicación exacta del Titanic y atravesando campos de hielo que, en teoría, hacían la maniobra demasiado peligrosa para un buque de su tamaño. Y aquí llega uno de esos momentos que rozan el milagro histórico. Los cálculos modernos, hechos con datos precisos de climatología y rendimiento mecánico, indican que el Carpathia llegó antes de lo que debería haber sido físicamente posible. Es uno de esos detalles que rara vez se mencionan, pero que muestran cómo, en medio de la tragedia, también hubo actos de humanidad y determinación casi sobrehumanos. Pero claro, cuando el Carpathia llegó, el Titanic ya había desaparecido bajo el agua. Lo que vino después fue una lucha desesperada por controlar el relato. White Star Line, la compañía propietaria del Titanic, tenía mucho que perder. Reino Unido, que regulaba la navegación marítima, también. Las primeras investigaciones se centraron más en suavizar responsabilidades que en desentrañar todas las causas reales. Algunos informes oficiales omitieron detalles clave, otros minimizaron negligencias evidentes. Lo más extraño es que, pese a todas las fallas documentadas, no hubo castigos significativos para los responsables principales. Esa falta de consecuencias ayudó a construir una narrativa cómoda. La idea de que el Titanic se hundió por un accidente inevitable, casi como un capricho del destino. Sin embargo, cuando observas los hechos con detenimiento, la historia real es mucho más humana y también más trágica, porque muestra cómo la combinación de confianza excesiva, fallos técnicos, errores humanos y circunstancias atmosféricas extremadamente raras creó una tormenta perfecta. El Titanic se convirtió en un mito, en un símbolo de la arrogancia tecnológica de principios del siglo XX.
pero también en un espejo incómodo que sigue reflejando nuestras creencias sobre seguridad, progreso y vulnerabilidad. Cada generación vuelve a él buscando respuestas y siempre encuentra nuevas preguntas. Porque más allá de los detalles técnicos, el hundimiento del Titanic nos recuerda que incluso los avances más impresionantes pueden verse superados por la realidad, especialmente cuando subestimamos los riesgos y sobreestimamos nuestras certezas. Y aquí surge una reflexión inquietante. ¿Cuántas tecnologías actuales consideramos prácticamente infalibles? ¿Cuántas veces hemos cometido el mismo error de creer que la ingeniería puede vencer cualquier peligro? El Titanic nos enseña que la frontera entre seguridad y tragedia es mucho más delgada de lo que pensamos, y nos revela algo aún más profundo, que la historia no avanza solo por grandes decisiones, sino también por pequeños detalles que pasan desapercibidos, hasta que ya es demasiado tarde. La verdadera historia del Titanic no es solo la del barco que se hundió por un iceberg. Es la historia de un sistema fallando en múltiples niveles a la vez. Es la historia de advertencias ignoradas, materiales defectuosos, decisiones apresuradas y oportunidades perdidas. Pero también es la historia de valentía, de solidaridad y de una noche en la que cientos de personas lucharon por sobrevivir mientras un gigante de acero desaparecía bajo un océano helado. Y aunque han pasado más de 100 años, su eco sigue ahí, recordándonos que la tecnología puede ser grandiosa, pero nunca infalible, que el progreso es poderoso, pero requiere humildad, y que el pasado siempre tiene algo que enseñarnos, especialmente cuando creemos que ya lo sabemos todo. Si quieres seguir explorando los grandes enigmas de la historia y las lecciones ocultas que aún nos hablan desde el pasado, te invito a ver otro de los videos de Antiguamente, porque este viaje apenas comienza.